al Señor. Y cuando nos casamos con mi esposo, que fue un tiempo después, yo en el matrimonio dije, yo soy la primera que me casa en mi familia. Y vendrá, ¿sí? Porque creí en que yo era la primera, pero no iba a ser la última. Que iba a ser la semilla que iba a traer, sí, bendición a mi casa, a mi familia. Mi tía sabe que después se casó mi hermana, mi mamá, se casó José, que es mi primo, y sé que vienen muchos más para la gloria de Dios. Amén. Hablar de que yo me siembro. Ustedes no entendieron, los que no vinieron hace 8 días, es que tú te siembres en Dios, en la tierra, en una buena tierra, en una tierra fértil, en una tierra que dará fruto, ¿sí? Y usted dice, bueno, yo me siembro, está bien. Todos el domingo dijeron, amén, yo me siembro como, sí, yo siembro lo que yo soy, yo me doy. Pero el Señor, el pastor me daba un tema, y no crean, luché con el tema toda la semana, pero soy obediente. A una noche estaba dándole al tema, y porque Él lo ve de una manera, pero el Señor da revelación de otra. Amén. Y voy a hablarles hoy, quiero que vayamos a la palabra del Señor, quiero que vayamos a Génesis 22. Yo sé que usted conoce esta palabra, yo sé que a usted le han predicado esta palabra, pero sé que hoy el Señor nos va a hablar de una forma diferente. Amén. Les quiero que ustedes lo lean conmigo. Yo sé que ustedes saben la historia de Abraham, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? 22, ok, listo. 22:1 en adelante, más o menos hasta aquí. ¿Listo? Entonces, quiero que lo lea conmigo. Entonces, léalo. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba ¿a quién? Abraham, estoy aquí, respondió. ¿Quién lo estaba llamando? Dios. Y Dios ordenó. Léalo. Toma a tu hijo Isaac. ¿Quién era Isaac? Para que los que tal vez no saben la historia. Era el hijo de la promesa, ¿no? Sara, la esposa de Abraham, era de ella, era mayor y no podía tener hijos, pero Dios le había dado una promesa de que iba a tener un hijo. Entonces, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como ¿qué? Holocausto. En otra versión dice, amén, en el monte que yo te indicaré. Empecemos por ahí. Dios le dijo a qué monte lo iba a llevar. Amén. Pero le dijo, sal hacia el monte, ¿cierto? Sal. Y Dios, sigue David, por favor. Abraham, ¿qué hizo? Cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y sus hijos, Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Sigue David. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para orar a Dios y luego regresaremos juntos a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, padre, dime hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Dale el 11. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Amén, dejémoslo hasta ahí. Gloria a Dios por tu vida. Amén. Porque me gusta que usted lo lea. Y lo leí todo porque quiero que usted esté enterado del contexto, ¿sí? De lo que vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué llevaba a Abraham? ¿Cuál fue la orden de Dios a Abraham? Un sacrificio. Diga conmigo, dígale a la persona que tiene a su lado, hoy vas a tener que dar un sacrificio. Dile, te va a doler. Solo, dile, duele. Dile, agradece que no te pidió a tu hijo. Agradece que no te pidió a tu hijo.
que llevó leña. Cuando yo estaba estudiando, me puse a averiguar. Usted dice leña. Bueno, el árbol, ¿cierto? Lo parten. Y yo encontré este significado. Es el producto de vida y la muerte de un árbol. Está escrito que Jesucristo se compara a sí mismo con un árbol, ¿cierto? Esto nos enseña que el combustible, díganle a la persona que tiene a su lado, el combustible que alimenta el fuego en nuestro corazón es Jesucristo. ¿Amén? Así que agárrese de eso. Entonces, ¿qué llevaba Abraham? Ojo a esto, y quiero que sepáis, gracias. Ella ya lo sabe. ¿Qué llevaba Abraham? Leña. O sea, llevaba el combustible. Llevaba el combustible de lo que él iba a necesitar. ¿Amén? Llevava fuego. ¿Sí lo leyeron? Si lo leyeron, también devuélvete un poquito para que vayan más o menos donde yo voy. Donde está lo que él llevaba. Que llevaba leña, llevaba fuego. Y cuando estudiaba el fuego y lo que significa el fuego, ¿sí? Realmente para mí, para lo que yo sacaba, el fuego es la representación del Espíritu Santo que consume, ¿sí? Y recuerden que Jesús en la serie que nos dio el pastor nos enseñó que Jesús tenía ojos de ¿qué? De fuego. De fuego. ¿Y para qué los tenía? Así te duela, ¿para qué? Porque Él consume lo que tiene que consumir en nosotros. ¿Amén? Pero hay algo, y es que ¿recuerdan cuando se le presentó la zarza a Moisés? ¿Recuerdan? ¿Qué pasaba con la zarza? Ardía, esta es la palabra, ardía la zarza y no se consumía. Pero el propósito del fuego, ¿sabes por qué no se consumía? ¿Por qué no se consumía esa zarza? Porque dice la palabra que fue la representación de Dios. O sea, estaba ahí la representación de Dios. O sea, no se consumía. Pero si lo traemos a nosotros, el fuego nos consume a nosotros. O sea, el fuego del Espíritu Santo consume lo que tiene que consumir en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Díganle al que tiene al lado, hoy vas a soltar algo. Hoy te tocó. Dice que llevaba el cuchillo. Que llevaba un cuchillo. ¿Sí? Y él llevaba el cuchillo porque el cuchillo en esta historia dice que lo llevaba para poder ¿qué? Sacrificar a su hijo. ¿Sí? Y esto me voló la cabeza. Si tú comparas el filo de un cuchillo con una espada, ¿qué nos dice la palabra acerca de eso? ¿Qué significa? ¿Qué es la espada en la armadura? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sí? Cuando Abraham lleva el cuchillo, ojo a esto, Abraham iba seguro porque había sido guiado por Dios. Amén. Hoy en día tú y yo, ¿cómo somos guiados por Dios? La palabra. Ay, por la pastora, por la líder lady, ay, por mi suegra. ¿Cómo es guiado usted hoy en día realmente? La palabra. Le voy a decir algo. ¿Sabe qué pasa con el creyente que viene a la iglesia cada 8 días y lleva 20 años y no lee la palabra? Yo sé que no es usted. Amén. La palabra de Dios es esa espada que tiene el poder de penetrarte y quebrar lo que tiene que quebrar. Y traspasar lo que tiene que traspasar en nosotros. Por eso es que la palabra es tan importante. Por eso es que nada. O sea, si yo vengo y me paro acá y les cuento mi historia, Dios le va a decir, ¡wow! Lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Pero en su vida no va a pasar nada. Porque mi experiencia no es más sino un testimonio de lo que Dios ha hecho. Amén. Pero la palabra de Dios es la que tiene el poder de transformar tu vida. Amén. Esta semana escuché a un apóstol que quiero muchísimo, y empezó a mandar a diario un video, y envió un video y escuché lo que dijo y dio un versículo.
Y yo dije, veamos lo que está enseñando. Él dio el versículo, no lo leyó. Y yo cogí mi Biblia y empecé a buscar el versículo. Y él se equivocó. Él le iba a enviar Isaías 56, 19 y envió Isaías 56, 29. Y no existe. No está en la palabra. Y me sentí tan orgullosa. Le dije a papá, no trago entero. No trago entero. ¿Sí? Esta palabra, usted se la puede llevar hoy y leerla en su casa. Y Dios le va a dar una revelación diferente. Amén. ¿Sí? No venga y traga entero. No se conforme con lo que usted viene y recibe en este lugar. Con lo que un hombre y una mujer te para acá y da. Agarre lo que Dios quiere que usted agarre. Y es su palabra. Agarre la palabra del Señor. Abraham, usted se imagina, o sea, en este tiempo tú te imaginas que Dios te diga, entrégame tu hijo. Llévalo. O sea, llévate a David y me diga a mí, tu hijo amado, tu primogénito, agárralo, llévatelo. ¿Sí? ¿Lo vamos a sacrificar? ¿Dónde dice que Abraham dijo no? ¿Por qué? ¿Dónde? No dice. Pero te digo algo. Cuando Dios te pide a ti un sacrificio, tú preguntas primero ¿por qué? Primero, saca la piedra. Cuando escucho la que dice ¿y por qué a mí? Me provoca decirle gloria a Dios que las cogió usted. Sí. Cuando vivimos los procesos más duros, he aprendido que Él siempre ha estado conmigo. Amén. Y Abraham iba con lo que necesitaba. ¿Sí? No sé, proveerá. Yo no sé si usted me lo está entendiendo. Amén. O sea, Dios estaba diciendo, Abraham le estaba diciendo, no te preocupes, que Dios está acá con nosotros. Amén. No te preocupes, que Dios lo va a hacer. Amén. ¿Sí? Y la seguridad que Abraham tenía, yo te digo algo, la seguridad de Abraham me enseña mi carácter, Amén. carácter. Y es una mezcla de muchas cosas que el Señor me dio esta semana. Carácter. La falta de carácter en nuestra vida hace que tomemos tan malas decisiones. Abraham sabía quién era. Abraham iba seguro a lo que iba a hacer. Amén. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, haz esto, hazlo otro, vas a conquistar tu familia? Yo le decía a mi esposo que pues estuvimos en la iglesia principal del norte donde nuestro apóstol, y mi esposo dijo, Dios hoy nos va a hablar antes de bajarnos del carro. Y entramos, y específicamente que nos hubieran profetizado, no, pero Dios nos habló. Amén. Y yo salí y le dije, ¿sabes una cosa? Dios nos ha dado tanta palabra, tantas promesas, sí, tanta palabra profética. Yo creo que es el tiempo que tiene que verse esa realidad. Amén. Yo creo que es el año donde yo las voy a ver. Amén. ¿Sí? Y yo no sé si usted lo cree y usted puede agarrarlo, Amén. ¿sí? Pero es el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un holocausto? Es una ofrenda ofrecida en sacrificio, ojo a esto, y consumida totalmente por el fuego. Amén. Al final, creo que en el 22:12, David dice que Dios se provee, que Dios pone un cordero, y cuando Abraham mira hacia atrás, creo que está ahí, un poquito más adelante. Exacto. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces lo tomó y él tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Sí. Así este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, bueno, adelántalo. No, creo que estábamos más atrás, pero bueno. Abraham dice, bueno, en la versión mía, en la que yo leí, decía que él lo tomaba y lo ponía, lo puso en el altar. ¿Sí?
Creo que es el 9, David, es que quiero que lo pongas. Creo que es el 9. No, y llamó a ese lugar, el altar no lo llevó al altar, sí. Sí, búscalo, por favor. Es el 9. ¿El 9? Listo. Entonces, ¿qué dice? Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Ojo a esto. El holocausto es la ofrenda, el sacrificio que va a ser llevado al altar. Amén. ¿Sí? Ojo a esto. Tú tienes que llevar todo sacrificio al altar para que pueda ser consumido totalmente. Cuando se dice holocausto, encontré que holocausto significa que es consumido totalmente. Totalmente. ¿Qué pasa cuando una casa se consume totalmente? ¿Qué queda? Usted a veces pasa y dice, uy, aquí hubo un incendio y pues no veo las ventanas y no veo. Pero cuando se consume totalmente un cuerpo, quedan cenizas. No queda nada. Y ojo a esto, el sacrificio y el holocausto que tú tienes que poner en el altar tiene que ser consumido. Amén. O si no, no vale la pena. O si no, no vale la pena. O si no, usted vino y recibió un bonito mensaje y se fue de este lugar, igual. ¿Sí? Dijimos, el pastor preguntó, ¿quién se quiere sembrar? Lady levantó los pies y las manos. ¿Cierto? ¿Quién se quiere sembrar en el altar? Ahora yo te pregunto, ¿tú te quieres sembrar en el altar? Amén. ¿Tú quieres ser consumido totalmente por el fuego? ¿Tú quieres entender que tendremos que echarte leña para que eso no se apague y que la leña es el combustible, que es la presencia de Jesucristo en su vida? Amén. Eso significa morir. Y Abraham iba a matar a su hijo. Abraham iba convencido de que tenía que entregarle a su hijo a Dios, porque se lo pidió. Ahora yo te pregunto, mire, ¿sabe por qué a veces las iglesias están vacías? Porque la gente dice, cuando uno invita a alguien a la iglesia, uno le dice a la gente, ay, te invito, soy cristiano, quiero que no... Ay, no, yo no quiero ir por allá. ¿Por qué? ¿Cuál es lo primero que le dicen a uno? ¿Por qué? ¿Por qué? Testimonio. Porque yo no quiero que a mí me prohíban nada. Porque yo no quiero dejar de tomar, de bailar, yo no quiero ay no, porque es que esos cristianos no bailan, son bien amargados, uy, porque se la pasan chillando, porque esos cristianos, dígame si no es así. Yo lo hacía. Si a mí me invitaban a la iglesia, ay, mire, a mí, en medio del proceso, a la iglesia donde fui, la primera vez que yo, mi esposo y a otra iglesia que fui, me llevó un chico que era gay, que trabajaba conmigo. Y él me veía chillando en mi drama todos los días y me dijo, no, hija, lo que tú necesitas a Dios es el único que le va a ayudar. Un chico gay. Y me dijo, mi mamá va a una iglesia en tal lugar, la invito a que vaya. Y yo como, está invitándome a la iglesia. Y cada 8 días, cada domingo a las 8 de la mañana, mi celular, Brian Cuervo. Yo le decía, yo me inventaba, no, y voy a salir con el niño, no, me invitaron a almorzar. Yo me inventaba otras cosas. ¿Sí? Yo tenía mil excusas. Porque yo decía, qué pereza. Ir a la iglesia, ¿qué? ¿Sí? Pero el día que fui a la iglesia, desde el momento en que entré, hoy en día entiendo que Dios tenía algo especial para mí. Que Dios tenía un propósito conmigo. ¿Sí? ¿Usted cree que quién fue la que entró a esa iglesia? Me da pena decirlo. Me da pena decir la que entró a esa iglesia. Porque no es nada de lo que usted ve hoy parado aquí al frente. El Señor ha transformado. El Señor no me impidió nada. El Señor no me dijo, si vas a entrar, deja de tomar. Si vas a entrar, deja la rumba allá. El pastor dijo, la mesa marumbera.
yo me paraba en la mesa. Con una falda hasta acá y unas botas hasta acá. Y me paraba en la mesa. Y me ganaba. ¿Qué se ganaba uno? La botella, la botella corriente, las boletas para el concierto. Yo lo hice. Y nunca Dios me dijo, no entras porque fumas, no entras porque tomas, no entras porque eres mentirosa. Él nunca lo hizo. Pero durante el proceso, Él un día me dijo, porque yo me iba a bailar hasta las 3 de la mañana y sola salía y cogía un taxi desde el norte hasta arriba, Vista Hermosa, que era donde yo vivía. Y después me enteré que una muchacha que hacía lo mismo, la violaron, la mataron, ¿sí? Y yo decía, Señor, ¿de cuánto me guardaste? ¿De cuánto me guardaste? Pero uno piensa que Dios viene a decirte, te quita y deja. Ay, no. Dios quiere amarte. Amén. Dios quiere que con el fuego de su Espíritu Santo se consuma lo que a ti no te conviene. ¿Yo puedo tomar una cerveza? Yo me la tomo. ¿En serio? Los que están acá lo saben. Yo creo que si Daniela me ha visto en una asada familiar, yo me tomo una cerveza. Y me la tomo con el almuerzo. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se te sale de control. El problema es lo que pasa cuando tú ya no tienes dominio sobre ti mismo. ¿Sí? Ahora yo le pregunto, ¿será que a Dios le afecta verte borracho? No, el afectado es tu cuerpo. El afectado eres tú. El afectado es tu bolsillo. El afectado eres tú cuando te hace el golpe terrible, como el que se dio a mi papá hace unos meses y yo clamando por él. Porque ustedes no saben que estuve orando por mi papá porque se cayó terrible en una borrachera y quedó inconsciente casi 20 minutos. Pero la gente no entiende que Dios no quiere venir a decir, a quitarte lo bueno de tu vida. ¿Sí? La gente piensa que el Señor viene a cambiarte y a volver tu vida un alboroto. ¿Sí? Al que fuma Dios le dice, no fume porque sus pulmones van a colapsar. No es más. Ya no es más. ¿Sí? ¿Cuántos hay hoy en día con una pipeta de oxígeno? Por ejemplo, una señora con mi esposo, ¿cierto, amor? No teníamos la peluquería. Esa señora estaba con una pipeta de oxígeno porque toda su vida fumó. Ya no es más, no es más. La gente a veces va a la religiosidad y se olvida que Dios es amor, que Dios te ama. Ojo a esto, que Dios te creó. Amén. ¿Quién te dio vida a ti? ¿Quién te dio la posibilidad? ¿Eres tu hijo? ¿Quién te dio la posibilidad de que Dios viera una fecundación y viera vida? Dios, con un propósito. Yo tenía 17 años cuando tuve a mi hijo. Y yo lo tengo a él, que había noches en que lloraba y yo no sabía por qué. Y yo me ponía a llorar con él. Después de sacolotearlo, no, él lo sabe. Después de alzarlo, de quitarle el pañal, de ponerle el pañal, en las 7 de la mañana, y yo lloraba con él. Porque yo ya no sabía qué hacer. Y mi mamá entraba, se lo llevaba, yo no sé qué hacía, venía que lo traía así dormido, y yo ni respiraba, yo lo hacía, para que no se despertara. Hay cosas que Dios no quiere que tú las hagas, no porque Él sea malo, no porque Él quiera dañar tu vida, sino porque Él sabe que duele, Él sabe que es duro. Sí. Dios no quiere que tú dejes de mentir porque a Él le conviene. No, te conviene a ti. Sí. Dios no quiere venir y decirte deja de hacer lo malo porque a Él le conviene. ¿Sabes cuándo le sirven a Dios? ¿Cuánta gente le sirve a Dios? ¿Cuántas iglesias cristianas usted ha visto? Por eso yo le digo al Señor, soy privilegiada de amar. Soy privilegiada de tenerte. ¿Sí? Mucha gente le sirve a Dios. Tú no eres indispensable para Dios. Tú no lo eres. Si mañana Lady se va a la iglesia, Dios se proveerá. Amén. Si mañana el pastor se va de la iglesia, Dios se proveerá. ¿Sí? Porque esto es de Dios. Y porque tú no eres indispensable. Dios te ama. La palabra dice, dejará las 99 ovejas y irá por ti. Él lo va a hacer. Pero Él se cansa, bebé. Pero Él también es
fuego consumidor. El pastor lo predicó. Llegará un momento donde él le decía a la iglesia, ¿qué le decía? La paga del pecado es la muerte. Si dice, me voy a morir, no, se va a morir espiritualmente, se va a secar. Porque hoy en día, ojo a esto, hay niños de 8 años diciendo tengo estrés. ¿Se lo escucharon? Mi amiga me dijo, mi sobrina, mi amiga tiene mucho estrés. Le digo, ¿por qué? Le toca pagar el arriendo, los servicios, hacer mercado. ¿Tú entiendes lo que hoy en día se vende a los niños? Sí. Yo le digo a mi hija, me hace bullying, me dicen gordita, le digo, no se preocupe, a mí también me lo decía. Y tenía dos opciones, o no le ponía cuidado o la mechoneaba. Es en serio, no había más opciones. No hay nada más hermoso, y te digo algo, Dana, tener un carácter, porque tú lo tienes. Tener identidad, esta soy yo, y punto. Eso es hermoso. Esto soy yo. Esta fue la esencia que Dios depositó en mí. Cuando Dios vino a mí, me cambió muchas cosas en mi forma de actuar, pero yo sigo siendo llena. Amén. Pero yo me sigo riendo, pero yo me sigo gozando. ¿Sí? Así que la esencia que Dios depositó en cada uno de ustedes es única. Amén. Y lo que Dios quiere que traigamos, volviéndonos al tema, al sacrificio y al altar y al holocausto, ojo a esto, es lo que tú sabes que está mal en tu vida. Es eso que yo un día le decía al pastor y hablábamos con el pastor, ¿tú crees que nadie te ve? ¿Tú crees que tienes secretos? Es una locura ver cómo Dios saca todo a la luz. Es una locura ver cómo Dios dice, no hay secretos, lo estoy mirando, lo estoy viendo todo. ¿Por qué no es más fácil ser ese carnero e ir caminando a la altar y decirle, Señor, provéeme en mí, consume mis debilidades? Sí, no tu esencia. Mire, mujeres, miren en el espejo, vean lo hermosas que son, en serio, porque cada mujer tiene algo hermoso que siempre ha puesto. Amén. Lo que Dios quiere es que eso que ha sido puesto, depositado, esa gracia de Él en nosotros, sea un reflejo bueno, que reflejemos a Cristo. Y no va a haber ninguna otra manera de reflejar a Cristo si no es llevando un sacrificio, llevando un holocausto, que se consuma, que se consuma. Cuando tú entiendes, porque quise hacerlo paso por paso, cuando tú entiendes qué es un holocausto, es llevar algo que se va a consumir. Yo le digo algo, a mí se me rompe la cabeza, imagínate que Dios te dijera, entrégame a tus hijos para el sacrificio. Entrégame a tu mamá, entrégame a tu esposo. Yo me imagino ahí nosotros, Señor de misericordia, yo sé que no es tan bueno, yo sé que es esto, pero déjamelo. ¿Sí o no, suegra? ¿Cierto? No importa, ahí le hacemos con manita, déjamelo. No es fácil, no es fácil. Pero tenemos que aprender a valorar lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay algo. Y es que al inicio del versículo, póngame cuidado, ahora estoy terminando, dice que Abraham estaba llevando su primicia, estaba llevando su hijo, el hijo de su promesa, estaba llevando algo que él sabía que le iba a doler su padre.
algo que leí cada todo el verso. Y yo te digo algo, ¿qué hay en tu vida? Y pregúnteselo usted mismo, usted solito ahí, si quiere cierre sus ojos. ¿Qué hay en tu vida que tú de verdad sabes que tienes que llevarlo como sacrificio delante del altar? ¿Qué es lo que tú eres consciente que hoy, dijo el pastor, Dios me ha estado retando? El pastor me ha dicho toda esta semana, el Señor me ha estado retando. Y cuando él me puso esa expresión, a mí me da como escalofrío. ¿Sabe por qué? Porque al pastor cuando lo retan, es una cosa loca. Yo lo reté a él. Yo lo reté a él porque él me caía muy mal. Muy mal cuando yo lo conocí. Me caía demasiado mal. Y él se me paró al frente y me dijo, entonces no. Le dije, no. Mínimo tendrías que tener 18 años. Cuando yo lo conocí era menor de edad. Dije, tendrías que tener 18 años para que yo me fijara en ti. Me dijo, no te preocupes. Me estás retando, no te preocupes. Se volvió re tóxico, re intenso. Esa es la palabra que se quiera usar. En serio. Y él me miraba la cara y me decía, no te vas a quedar conmigo. Y yo le decía, pobre niño, pobre niño, ya que estoy. Cuando Dios, o cuando tú entiendes que es un reto, ¿te han retado? ¿Qué pasa cuando te retan? Cuando te dicen tú no puedes. No puedes. Tú no vas a poder hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué hace uno? Cuando te dicen tú no puedes, te quedó grande. Cuando yo le tomé para mí a mi esposo, póngase los pantalones. Lo reto. Y él me dijo, Dios me ha estado retando. Y yo te digo algo. Dios lo está retando porque Dios sabe lo que hay en él. Porque Dios sabe lo que puede hacer con él. Pero Dios no lo va a hacer si él no se siente con la obligación de decir sí puedo hacerlo. Sí puedo hacerlo. ¿Sí? Uno dice en la iglesia, vamos a ayunar. Me duele la gastritis, el niño, yo ayuno hasta el mediodía, es que yo... Hemos ayunado hasta 3 días de hecho con el pastor. ¿Sí? Se lo digo como testimonio, aquí estuvo encerrada una muchacha 3 días. Encerrada, me dijo, che, me llame, sin celular, sin nada. Y el último día que vino, me dijo, y me trató de dar, pero aquí estoy. Y estaba viva, no le pasó nada. Y se fue llena de la presencia del Señor. Cuando Dios te dice, tú puedes, es porque tú puedes. Y hoy Dios te está diciendo, te reto a traer como primicia al altar lo que tú sabes que no te ha dejado avanzar. Lo que tú sabes que está destruyendo tu vida, tu casa y tu familia. Lo que tú sabes que te está consumiendo y te está apartando de ser una persona correcta, íntegra delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Es bueno hablar de las primicias, obvio. Sí, es bueno decir, yo me siembro como primicia, gloria a Dios, yo me he sembrado, porque aquí me la paso, porque aquí estamos. Pero tiene que haber muerte para que haya un fruto. Amén. Tiene que haber muerte. La semilla cae y se muere. Y si cayó en buena tierra, da buen fruto. Y yo sé que tú eres un buen fruto. Y yo sé, Alexandra, que tú eres un buen fruto. Yo lo sé. Llega a un nivel donde anoche le dije a mi esposo, mírame los ojos y que ves. Porque llega un momento donde yo puedo ver en tus ojos lo que Dios va a hacer. Lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? ¿Y usted ha visto esa gente? ¿O no ha visto? ¿Tú, Alexandra, no te ha pasado que tú dices, oye, esta gente dice que Dios me va a bendecir, que Dios yo no sé qué, y tú no ves nada? ¿No te ha pasado? Pero es que cuando yo te veo a tus ojos, yo veo lo que Dios va a hacer a través de ti. Sí. Pero Él no va a poder hacerlo hasta que tú mueras. Hasta que tú mueras.
te postres en un altar. ¿Qué hizo Abraham? Altar. ¿Cuál es el altar de hoy en día? Mi esposa, mi esposo, mis hijos. Primero, Dios. La iglesia. No es que no vuelva, ¿no? Primero, Dios. Primero, Dios. Y yo sé que en todo este rato tú ya sabes qué es lo que tienes que venir a desarrollar en el altar. No, pero yo no tengo nada. Si no tuvieras nada y fueras perfecta, no estarías acá. Edificó allí Abraham un altar a donde se llevaría a cabo el sacrificio. Hoy, aquí en esta casa, en la casa de Dios, hay un altar. Amén. Hay un altar donde está la presencia y el fuego del Espíritu Santo. Hay un altar donde Él decidió decir, yo estoy ahí. Y yo quiero que en esta mañana usted pueda identificar lo que tiene que entregar. ¿Y por qué lo hago de esa manera? Porque va a empezamos un año, estamos en enero, el primer mes de este año. Dana, ¿qué proyectos tienes para este año? ¿Qué metas y logros tienes? Yo creo que son muchos. ¿Qué anhelos hay en tu corazón? Pero la pregunta es, ¿qué lo está impidiendo? ¿Qué impide que tú avances? ¿Qué impide que tú cumplas con lo que tienes que cumplir? Yo creo que muchos sueños y anhelos del año pasado se nos quedaron sin cumplir. Yo creo. Y si usted los cumplió todos, levante las manos y los pies y diga gloria a Dios. A mí me faltaron. A mí me faltaron. ¿Sí? Vi muchos cumplidos, pero me faltaron. Y creo firmemente que en este año, ¿por qué no puedo empezar un año diciéndole al Señor? Tienen que estar hechos. Voy a trabajar en ellos. Voy a trabajar en ellos. Que hay que renunciar. Abraham renunció a su hijo. ¿A qué tienes que renunciar? Y usted dice, no, pero tengo tantas cosas, acá renuncio hoy. Levante su mano y diga, tengo tantas cosas, no sé cuál renunciar hoy. Yo te digo algo, muere a ti. Porque yo creo que si yo me pongo a pensar, bueno, son varias. Dios nos sirve, son varias. Pero hay que empezar. Muere a ti. Cuando tú mueres a ti, Dios va a empezar a hacer cosas sobrenaturales. ¿Sí? Yo quiero que, antes de que usted pase aquí al altar, quiero que ponte romántico, ¿qué? Quiero que, ¿a quién le gusta la palabra profética? ¿A quién le gusta que le hable? Que le digan, Dios me muestra, Dios, palabra profética fue lo que el pastor hizo contigo hoy. Debe ir a tu hermana. Sí, eso es palabra profética. ¿A quién no le gusta eso? No dice, wow, ¿y este cómo sabe esto? Eso es una palabra profética. La mayor profeta, la mejor profeta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que eres un hijo, que eres una hija. Dice el pastor, porque a él le encanta, que eres una nación. ¿Qué, pastor? Digo. Que somos reyes, sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Amén. Póngase la mano en la cabeza. Hoy vamos a hacer una mañana profética. ¿Sí? Y a las personas que vean este video, pon tu mano en tu cabeza. Y hoy vamos a profetizar. Hoy vamos a profetizar. ¿Sí? Hoy vamos a profetizar. Y en esta mañana, yo quiero que donde tú estás pongas tu mano en tu cabeza. Hazlo, ponte tu mano en tu cabeza. Hazlo, pon tu mano en tu cabeza. Tranquila. Ponte tu mano en tu cabeza.
profetízate a ti mismo. ¿Qué hay para este 2024? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que tú quieres? Profetízalo. Decláralo hecho en el nombre de Jesús. Decláralo hecho. Dilo, Jimmy, mi empresa está en tus manos, Señor. Y es más,